Muy bien, jóvenes, continuando pues con la explicación de los ciclos de trabajo en entorno CNC, nos encontramos ahora en el punto en que debemos hacer un desbaste longitudinal. Para hacer un desbaste longitudinal también tenemos un código para hacer este ciclo, que es el G71. ¿Cómo va descrito el G71? El G71 va descrito de la siguiente manera. En un primer bloque, dicho código G71, luego la U, que significa pues el corte por pasada, y R, que es la retracción, es decir, al terminar de cortar 1 milímetro por toda la longitud, la cuchilla regresará o se levantará 5 milímetros para regresar pues al inicio. ¿Ya? Eso es este primer bloque. Este ciclo va acompañado de dos bloques. Ya hemos descrito en estos momentos el primer bloque. Ahora pasemos al siguiente bloque. En el siguiente bloque también va G71. Luego la letra P. Y como en el mismo caso que en el ciclo de refrentado, la P significa dónde o en qué bloque inicia el ciclo del desbaste longitudinal. ¿Ya? Entonces, P significa el inicio o el bloque inicial donde va a empezar el perfil del mecanizado, donde va a empezar a hacer este desbaste longitudinal. P30. Entonces, si pongo P30, significa que en el bloque N30 ahí inicia el perfil que le da forma a la pieza. Por ejemplo, P30 y aquí abajo dice N30, es decir, aquí inicia. ¿Cómo va a iniciar? Con G0, acercándose a un punto, por ejemplo, en este caso G0, X72. Miren, el material es 70, el material en bruto es 72. De repente aquí pude haberle dado un poquito más, 74 o 73 o 72.5 para que no roce con el material en bruto. ¿Ya? Entonces, aquí podría cambiar. Y Z2. Eso es, todo este bloque significa pues este P30. Es decir, el P30 me está indicando que va a iniciar en este bloque. Y la Q, Q40, ¿en qué bloque, en qué número de bloque termina la operación del cilindrado? Oh, perdón, sí, correctamente, del cilindrado, ¿no? Desde el baste longitudinal. ¿En qué bloque termina? En este caso dice Q40, es decir, va a terminar en el bloque N40, que está aquí al final, que justamente coincide con digamos, el diámetro máximo de la pieza en bruto y la longitud total de la pieza más 5 milímetros. Es decir, la pieza mide 100 milímetros, pero yo le voy a decir que el perfil se extienda a 5 milímetros, precisamente para hacer al final una operación de tronzado. Entonces, esta segunda parte del bloque del ciclo G71 va descrito nuevamente de la siguiente manera. P30, donde inicia, y Q40, donde termina. Luego sigue la letra U, que significa pues sobre medida que yo vaya a dejar en la coordenada X. En este caso dice 0.2, es decir, 2 décimas de milímetro voy a dejar en la coordenada X como sobre medida. Después, con la W, hace referencia a la coordenada Z. ¿Cuánto de sobremedida voy a dejar en esa coordenada? Por ejemplo, si hablamos de esta coordenada Z, la sobremedida, por ejemplo, aquí en este diámetro inicial, debe tener una medida. Pero con este dato de W 0.2, es decir, no voy a llegar a la medida final, sino la medida final más 2 décimas. Precisamente esas 2 décimas son para el ciclo de acabado. Ahorita estamos haciendo desbaste. Por eso que me doy, digamos, la oportunidad o la opción de dejar sobre medida para luego hacer un proceso de acabado. ¿Ya? Entonces, esto es la descripción del ciclo de desbaste longitudinal o cilindrado. G71, U1, R5, G71, P30, Q40, U 0.2, W 0.2,
y un avance por vuelta que ya hemos debido de haberlo programado inicialmente con el G96. Perdón, en este caso G99, ¿no? Bien, entonces esto es, veamos qué es lo que sucede. Vamos a ver ahora, vamos a actualizar y vamos a ver cómo es que funciona este ciclo. Aquí está, ahí tenemos el material en bruto sombreado, ¿ya? Sombreado, y vamos a ver cómo trabaja. Vamos a ver aquí, ahí se va a acercar la herramienta, miren, ahí se acerca y empieza a hacer su desbaste. Empieza a hacer el desbaste, luego va a retroceder 5 milímetros hacia arriba en 45 grados para volver a iniciar al punto inicial a 2 milímetros del material en bruto en la cara, y luego volver a pasar 1 milímetro más de corte. Ahí está regresando 2 milímetros, regresa, vuelve a comer 1 milímetro, regresa otros 5 milímetros, baja, vuelve a comer 1 milímetro, retrocede, vuelve al inicio y así sucesivamente. Así sucesivamente va devastando todo el material longitudinalmente, ¿ya? Entonces esto es el G71. Finalmente termina y no ha llegado a la medida final. Ahora va a pasar las últimas pasadas y se regresa pues obviamente a un lugar alejado para hacer el cambio de herramienta. Bien, eso es el ciclo G71, desbaste longitudinal, ¿ya? Un cilindrado longitudinal con los datos que nosotros le hemos dado precisamente, ¿no? Un milímetro por pasada y una retracción de 5 milímetros. Bien,